Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano y aquí les presentamos los hechos más relevantes de cada semana en la cuna de la humanidad. Pescadores del puerto de Lomé, la capital de Togo, trabajan para reducir la contaminación del agua y la presencia de plástico y otros residuos sólidos en el mar. Intentan proteger la principal fuente de ingresos de este país, ubicado en la costa occidental del continente. Al menos 116 migrantes habrían perdido la vida en el Mediterráneo después de que el barco de madera en el que viajaban se hundiera en el mar. Los migrantes partieron de Libia y la ONU pide que se tomen medidas. Días de luto en Túnez tras la muerte del presidente Beji Caid Essebsi, el primer mandatario elegido democráticamente en la región. Tenemos para ustedes un perfil de este hombre de Estado, un panorama del futuro del país y un invitado en nuestros estudios. Iniciamos entonces con la información en África 7 días. En Togo, más de 20.000 personas se ganan la vida por medio de la pesca, pero la contaminación del agua y el mal manejo de los residuos sólidos ponen en riesgo este renglón de la economía. Por eso los pescadores del puerto de Lomé, la capital, están decididos a proteger las playas y los mares del país. Después de estar quietas durante varias horas a más de 500 metros de profundidad, estas redes de pesca finalmente se levantan gracias a la fuerza de los trabajadores. Los pescadores, a lo largo de 50 kilómetros de la costa togolesa, han utilizado la misma técnica durante décadas. Lo que ha cambiado es la cantidad de residuos plásticos que se arrastran junto con las anchoas y las sardinas. Todos los días encontramos basura en nuestras redes y lo que puedes ver aquí, eso no es nada. A veces es mucho peor, parece un basurero. Las actividades diarias del puerto pesquero también son las principales responsables de la contaminación del océano de Togo. Modest Awuku, un pescador local, está haciendo lo que puede para combatir la contaminación de las aguas en las que trabaja. Ha reunido a algunos de sus colegas para limpiar los puntos deportivos del puerto pesquero más grande de la capital Lomé al menos 2 veces al mes. Decidimos que no podemos seguir trabajando en un entorno sucio. Continuamente vemos a los pescadores vertiendo la basura frente a sus barcos de pesca en el mar. Cuando los atrapamos haciéndolo, les pedimos que lo limpien. Concientizar acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente es una batalla interminable. Tan pronto como finaliza la limpieza, la basura reaparece, como se ve en este video grabado días después. Es increíble. Seguiremos sensibilizando porque los pescadores también se ven afectados. Cuando el área está sucia y tienes que comer al lado, conoces los riesgos para la salud. La brigada denunció la situación a la dirección del puerto de Lomé y también ha pedido a la Agencia Nacional de Saneamiento Público que venga a limpiar el área, pero no han tenido respuesta. No es bueno que las personas vivan en la inmundicia y en la basura, pero no tenemos otra opción. Aquí es donde venimos a buscar nuestros suministros. El gobierno lo ve, pero nadie dice nada. Se ha construido un nuevo puerto pesquero moderno en Lomé, pero aunque se inauguró hace 3 meses, todavía no se ha abierto oficialmente para el negocio. Aún así, no tendrá parte de la nueva tecnología que se está utilizando en muchos puertos modernos para ayudar a tratar los desechos y el aceite de motor de barco. Con sus puertos y costas llenas de desechos, los pueblos pesqueros de la costa continúan luchando contra el costo económico, ambiental y social de la contaminación marina. Vamos ahora a Marruecos porque las calles de Casablanca brillaron con muchos colores, pues decenas de artistas pintaron los muros de la ciudad. Esto gracias a la celebración del festival anual de Sbaga Baga. Se trata de la 6ª edición desde 2013. El festival se dividió en 4 eventos: una galería de arte, un taller de intercambio de habilidades, un concurso de graffiti y sesiones de entretenimiento. Al menos 116 migrantes se habrían ahogado en el Mediterráneo después de que un barco de madera con cerca de 250 personas a bordo naufragara cerca de la costa libia. 134 de ellos fueron rescatados y devueltos al país. Todos ellos hacen parte del grupo de migrantes que salieron de Libia en una embarcación de madera con destino a Europa y que fueron rescatados en el mar por pescadores locales y guardacostas del país africano. Una de las sobrevivientes que fue devuelta a Libia acusa a las organizaciones internacionales de no hacer lo suficiente para ayudarlos. Perdí a mi hijo de 7 años. La Organización Internacional de las Migraciones no ayuda a los migrantes. Me gustaría que vinieran más extranjeros para que vean nuestra situación. No ayudan a nadie. Me echaron. La embarcación salió de la ciudad de Al-Khoms, en la costa libia, y a 120 kilómetros al este de Trípoli.
Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, este naufragio eleva el número de migrantes muertos en el Mediterráneo, lo que podría convertir al 2019 en el año con más fallecimientos en el intento por llegar a Europa. Más de 600 personas han perdido la vida en el Mediterráneo este año. Si continúa así, sería el sexto año consecutivo en el que vemos morir en el mar a más de 1000 personas. Hay una necesidad urgente ahora de asegurar la liberación de personas recluidas en los centros de detención de Libia y también de aumentar la capacidad de búsqueda y rescate en el mar. Necesitamos más botes de rescate en el Mediterráneo para evitar la pérdida de vidas. La ONU ha pedido en repetidas ocasiones que los sobrevivientes de naufragios no sean devueltos a Libia, una zona de conflicto donde los migrantes rescatados y los refugiados son encarcelados, según la organización, en condiciones inhumanas. Túnez declaró 7 días de duelo nacional tras el fallecimiento de su presidente Beji Caid Essebsi, protagonista de la principal transición política que se dio a raíz de la revolución en el año 2011. Essebsi fue el primer presidente elegido democráticamente en este país tras las proclamaciones de la Constitución de 2014. Diciembre de 2014, Beji Caid Essebsi se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente desde la independencia de 1956. Estoy muy orgulloso de la decisión del pueblo tunecino y me doy cuenta de la importancia de la misión que me encomendaron. Oro para que Dios me ayude a tener éxito y satisfaga a los tunecinos que confían en mí. Abogado de formación, este veterano de la política tunecina comienza su carrera como consejero del primer presidente, Habib Bourguiba, quien también fue su mentor. Durante los años 60 hasta los 80, fue a su vez ministro de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. En 1990, fue presidente del Parlamento durante un poco más de un año bajo Ben Ali. Después de una retirada de unos 20 años, Beji Caid Essebsi regresó al centro de la política luego de la revolución de 2011 y fue nombrado primer ministro del gobierno provisional. Se encargó de organizar la elección de la Asamblea Constituyente que llevó al poder a los islamistas de Ennahda. Decidió en 2012 fundar Nida Túnez y logró así federar a su alrededor oposiciones anti-islamistas bajo el eslogan de la defensa de la herencia de Bourguiba. Gracias a esta imagen de hombre de Estado, su partido ganó las elecciones legislativas y presidenciales en 2014. Su mandato estuvo marcado por un resurgimiento del terrorismo en Túnez, pero también por el descontento de parte de la población ante la crisis económica y el desempleo. En abril pasado, anunció que no volvería a postularse en las elecciones presidenciales programadas para el próximo noviembre. A los 92 años, BCE, como le dicen los tunecinos, quería dejar un espacio para los jóvenes. Pues para analizar esta información tenemos la presencia en nuestros estudios de Shaikh Ilyas Marzuki. Él es un docente tunecino radicado en América Latina. Ilyas, bienvenido a África 7 días. Muchas gracias. Buenas tardes. En este momento Túnez pasa por un momento complejo y es la muerte del presidente Essebsi. ¿Cómo crees tú que afecta esto la realidad y el contexto actual de Túnez para enfrentar un nuevo cambio político? Bueno, la muerte de un presidente siempre atañe a todos los hijos de una nación. Y naturalmente es un cambio que va a necesitar sabiduría al nivel de la transición y va a afectar a Túnez. Naturalmente hay las fuerzas que están en juego actualmente políticos y vamos a ver a qué llega. Pero se está hablando de unas elecciones que serán elecciones anticipadas para poder llegar entonces a un acuerdo que permita al país de continuar sobre este movimiento que existe desde la revolución tunecina. Esperemos que continúe bien entonces en este camino. ¿Qué representaba o qué representa todavía la figura del presidente Essebsi para Túnez? Bueno, el presidente Essebsi es una persona que atravesó casi toda la historia después de la colonización, con el primer presidente, el segundo, pues finalmente también terminó siendo el presidente en esta época después de la revolución, así que pues ha cubierto con su edad también de 92 años toda casi la historia del país. Es una persona que tuvo muchos recorridos y muchas también influencias sobre muchas políticas del país. Y pues intentó liberalizar el país,
naturalmente las ideas de la laicidad y todas estas cuestiones de democracia en el país. Bueno, pues ahora la pregunta, Ilyas, es qué va a pasar con Túnez y por eso vamos a ver otro informe acerca de cuál es el futuro cercano en cuanto a la política tunecina. Veamos. Este es el hombre que reemplazará a Benji Said Essebsi, al menos por ahora. Según la Constitución de Túnez, tras la muerte de un mandatario, el jefe del Parlamento se convierte en presidente interino. Mohamed Ennaceur estará a cargo del homenaje nacional para el fallecido jefe de Estado. Me gustaría rendir homenaje a lo que el presidente Benji Said Essebsi ha hecho para construir un Estado independiente y en su papel de presidente durante los últimos 5 años. Essebsi murió en un hospital militar en Túnez y había sido ingresado en el mismo centro médico el mes pasado cuando cayó enfermo. Después de ser dado de alta, el mandatario de 92 años anunció nuevas elecciones legislativas para el 6 de octubre y una votación presidencial para el 17 de noviembre. A principios de este año, Essebsi ya había dicho que no volvería a postularse. Luego de un periodo de luto, las campañas electorales para los próximos comicios comenzarán. Se espera una transición competitiva, ya que controversialmente, el propio hijo de Essebsi, Jafet, tomó las riendas del partido Nida Túnez, incitando a muchos políticos a desertar. El primer ministro Youssef Chaed y su partido han consolidado la rivalidad con el actual gobierno. El principal beneficiado ante estas divisiones es el partido islamista tunecino Ennahda, un resultado que podría manchar una parte del legado de Essebsi, el primer presidente elegido democráticamente de Túnez que nunca rompió lazos con la vieja guardia, concentrándose en cambio en voltear la página tras la caída de Ben Ali. Su gabinete en particular impuso una ley de herencia igualitaria para hombres y mujeres. Ilyas, regresamos contigo, estás para preguntarte, hay algunas personas en Túnez que tienen temor de que ante la ausencia del presidente Essebsi vuelva a haber rivalidades entre los diferentes grupos religiosos y también los grupos políticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, las rivalidades existen históricamente, no quiero que cambie mucho al nivel de lo que es la historia del país. O sea, yo pienso que se puede mantener, esperemos únicamente que no lleve al país a más polarización. Sería un peligro con todo lo que está pasando a nivel de la seguridad, que ya hay atentados también en la capital específicamente, hay de lo que se ha escuchado también unas nuevas amenazas del grupo ISIS y todo lo que está pasando en Túnez también con las problemáticas de las fronteras sobre Libia, las aperturas, que vienen grupos también armados, movimientos bastante, vamos a decir, oscuros, pues esperemos para nuestro país, todos los países del mundo realmente esta seguridad, que es el fundamento de la vida en sociedad. Gracias, Ilyas, por acompañarnos en este capítulo de África 7 días. Y a ustedes, gracias por estar aquí en France 24. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com.